Mateo capítulo número 4, verso 17 al verso 22, la Biblia dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Venga la bondad y se sientan. Quiero en esta mañana enseñar con el tema el llamamiento divino. Vamos a darle lo que es el carácter al culto del día de hoy, que es culto misionero. El próximo domingo continuamos con la doctrina de la autoridad, pero hoy es día misionero. Y yo quiero que los hermanos todos prestemos atención, aún los jovencitos estén atentos, porque vamos a entender de verdad cuándo es que Dios llama a un hombre al ministerio y cómo descubro yo que Dios me llamó al ministerio. Amén. Las palabras llamado o llamó o llamamiento son la traducción del vocablo griego kaleo, que significa simplemente llamar. Este término kaleo o llamar aparece, hermanos, muy frecuentemente en todo el Nuevo Testamento, especialmente en los escritos del médico Lucas, en los dos libros que escribió, su Evangelio y el libro de los Hechos. Y es poco frecuente en los evangelios de Marcos y de Juan, donde más aparece la palabra llamó es en este evangelio de San Lucas. Kaleo se traduce siempre por llamar y con frecuencia tiene el matiz especial del llamamiento o vocación divina. Es decir, Dios hace llamados. Así que el origen del llamamiento no es terrenal. El origen del llamamiento, como el tema, que es llamamiento divino, es de origen celestial. La naturaleza del llamamiento también es celestial. Y también el destino del llamamiento es celestial, por cuanto es un llamamiento divino. Gloria al Señor. Qué bueno cuando Dios es el que llama, porque los hombres sí nos podemos equivocar, pero Dios no se equivoca. El llamamiento es una invitación de Dios al hombre. Pero ¿para qué lo invita Dios? Dios lo invita para que acepte los beneficios primero de la salvación. Dios llama e invita a los hombres a que reciban salvación. Y una vez salvo, entonces el llamado toma otra dirección y es tocante al servicio. O sea, Dios llama al hombre
a la salvación, y una vez el hombre recibe la salvación, decide que Dios lo salve, entonces el llamamiento toma otra dirección en ese que ya es salvo, en lo pertinente al servicio a Dios. Así que el llamamiento para servir al Señor no es por iniciativa humana ni personal, sino por iniciativa divina. No es que a mí me gustó, hermano, yo quería servirle a Dios. No, la iniciativa en primera instancia del llamamiento para servir es de Dios. Gloria al Señor. Y por eso hay una palabra muy importante acuñada en lo que era el lenguaje de nuestro primer misionero. El hermano Larsen decía: salvos para servir. Salvos para servir. Gloria al Señor. ¿Y por qué el llamamiento a servir en el ministerio, en la obra de Dios, es de iniciativa divina? Porque la Biblia dice que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado de parte de Dios, como lo fue Aarón. Gloria al Señor. No es algo que se tiene por gusto. No es algo que yo le pregunto, hermano, ¿y usted qué quisiera ser, pastor? No es porque me guste. Mire, hermano, ¿qué le presento a este niño? Ese va a ser un pastor. No es ni porque el papá quiera. Yo no sé para qué lo tendrá el Señor después que lo ponga en el cuerpo de Cristo. Amén. Pero Dios sí sabe. Entonces no es algo que se tiene por gusto o por sentir personal, es porque Dios toma la iniciativa de llamar. Yo quiero que usted me comprenda por qué estoy enseñando esto hoy. Porque yo tengo que enviar de aquí obreros. De aquí me tienen que salir aspirantes a la obra. ¿Cómo así, hermano? Yo que tienen que salir, es que aquí Dios seguramente tiene que haber llamado gente al ministerio. Y en la entrevista que me hacían temprano, en orden de prioridades me preguntaron: ¿y cuáles son sus proyectos como pastor aquí en esta congregación? Lo primero, enviar obreros. Gloria al Señor. Y no puede ser que una de las congregaciones, creo que es entre la tercera o cuarta congregación más grande del distrito, no puede enviar obreros. No, sí, vamos a enviar obreros. Pero necesito que vaya pensando esto del llamamiento divino. Alabado el nombre del Señor. Hablando del ministerio profético del antiguo pacto, Dios hizo una claridad. Mira, hermano, Dios siempre ha tenido cuidado de su pueblo. Y a la hora de poner a alguien a presidir o a guiar a su pueblo, Él no pone a cualquiera. Mire, Dios salva a cualquiera. ¿Qué dice la iglesia? Dios salva a cualquiera. Pero para poner a ministrar, para poder poner a cuidar y a liderar a su pueblo, no pone a cualquiera. Y en el Antiguo Testamento Él había dicho al pueblo que tuviesen cuidado de aquellos que tenían presunción de ostentar la investidura de ser profeta delante del pueblo. Porque se iba a levantar gente que iba a hablar en nombre de Jehová, pero Dios no los había enviado. En el Antiguo Testamento Dios tenía unos requisitos y también había mostrado unas características que debería tener el hombre que iba a cuidar y que iba a presidir en su pueblo.
De Moisés se dice que fue un hombre fiel en todos los rincones de su casa. Escuche eso. Cuando dice fiel en toda mi casa, está hablando de que la casa tiene muchas habitaciones. Una habitación de la economía, fiel en el manejo de la economía. En la parte del matrimonio, fiel en esa área. Es decir, fiel en toda mi casa. Un hombre manso y un hombre de mucha confianza. De los sacerdotes dijo que no podía estar sobrado, ni tampoco podía estar falto. No podía tener 6 dedos en la mano, porque si con 5 hace estragos, imagínate con 6. Pero tampoco podía tener 4 dedos. No podía estar ni sobrado, que nadie le puede ganar, que se las sabe todas, que él sí se puede mostrar. A Dios no le interesa la gente sobrada. A Dios le interesa la gente que aprende a depender de Él. Pero tampoco podía ser tan falto. No podía ser ni sobrado ni falto. Y tenía otro requisito más: no podía estar mal formado. Era el requisito para los sacerdotes. No podía tener una malformación en el cuerpo. Yo sé que alguien me está entendiendo el mensaje. Amén. Así que el que aspira a servirle a Dios, y si Dios lo llama, no puede creérselas que está sobrado, ni tampoco puede sentirse el arrinconado ya que no sabe nada, que hay que empujarlo todo el tiempo. Pero también una persona que se dejó formar bien, porque va a ir a tomar la tarea de perfeccionar al pueblo de Dios. Y no puede ser menos el que va a tener la tarea de formar el pueblo de Dios que el mismo pueblo. Aunque sea un hombre natural, tiene particularidades que Dios le ha dado. Alabado el nombre del Señor. Pero en el Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, que no son cartas a la iglesia, son cartas a un ministro. Y la carta también a Tito no son cartas a la iglesia, es la carta a otro ministro. Aparece de manera más amplia, gloria al Señor, una cantidad de requisitos y cualidades que debe desarrollar el hombre que Dios ha llamado. Y la primera tarea del pastor en relación con aquellos que Dios ha llamado es dedicarle tiempo para que pueda desarrollar las cualidades que de seguro Dios se las ha dado, porque si Dios lo llamó, Dios le dará lo que necesita para que ejerza el ministerio. Gloria al Señor. Diga gloria a Dios. Y dice Jeremías 23:30: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no he mandado a hablar, o que hablase en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Es decir, que Dios no pone a presidir a su pueblo gente de manera ilegítima. Dios pone a presidir a su pueblo gente que esté de manera legítima por Dios. Y hay unas credenciales de parte de Dios que muestran esa posición legítima de presidir su pueblo. Al nombre de Jesús sea la gloria. Al nombre de Jesús sea la gloria. El llamamiento, hermano, y en sí, ¿qué es el llamamiento? Vamos a conceptuar qué es el llamamiento. Porque uno escucha palabras, hermano, Dios me llamó. Sí, pero ¿tú sabes qué es el llamamiento? Gloria al Señor. El llamamiento es una convicción interna. Porque el llamamiento tiene
dos características que muestran al hombre que ha sido llamado. Una es la interna en él y otra es la externa que se da a conocer. Así que el llamamiento es una convicción interna en aquel que es llamado. Es más que una emoción. El llamamiento es más que una emoción, porque las emociones son como la colonia que nos echamos temprano. Espérese a la una a ver. Se fue el olor. ¿Cierto? Y Dios con esto es muy serio. Él no le gusta estar emocionando a la gente. Dios es serio. Gloria al Señor. Así que es más que una emoción. Es más que un sentimiento. Es más que un deseo. Es una profunda convicción que se convierte en una deuda que se debe pagar con sentido de urgencia. Escuche, el llamamiento es una convicción profunda que se convierte internamente en el que fue llamado en una deuda que debe pagarla de manera urgente. Pablo dijo: a todos soy deudor. Diga gloria al Señor. El que es llamado por Dios, hermano, no puede estar tranquilo viendo que tiene una deuda con los que se están yendo a la eternidad sin salvación. No puede dormir tranquilo. Aleluya. Y no importa lo que haya que invertir. Hay algo urgente allá adentro. Si uno le pregunta a un hombre que Dios ha llamado al ministerio, en la convicción profunda, Dios lo llevó a gemir en noches, en días, a desesperarse por los que están sin Dios y sin esperanza. Es un desespero, hermano, que hace lo que sea con tal de ir a pagar la deuda diariamente. Cada vez que va y cumple la funcionalidad de aquello para lo que fue llamado, siente que abonó una deuda que tiene. Y el que es llamado no puede estar reposado y tranquilo cuando hay un mensaje y cuando hay un llamamiento para poder salvar a los perdidos. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. Y si usted de pronto comienza a sentir algo parecido, yo le voy a prestar atención. Gloria al Señor. Esa iniciativa divina de llamar genera una convicción interna y el hombre bajo esa convicción, porque hermano, yo no me puedo mover por emociones. Porque cuando usted se mueve por emociones, las emociones son el producto de cosas que no te dan estabilidad en nada. Pero cuando tú te mueves a hacer la obra de Dios por convicciones, serán convicciones que te van a sostener para estar dispuesto para toda buena obra. Gloria al Señor. ¿Cómo dejar las barcas llenas? ¿Cómo dejar tantas cosas? Tiene que haber primero un llamamiento que imprime una convicción interna. ¿Cómo dejar el banco de los tributos donde tiene su proyecto de vida? ¿Cómo dejar a su padre Zebedeo para irse detrás de un desconocido que se apareció y les dijo: sígueme? Tiene que producirse una convicción profunda, y eso es
algo extraordinario que usted no se da cuenta, pero sucede. Exteriormente, nadie puede de pronto dibujarlo. Unos dicen, hermano, mi primer pastor decía que el día que él entendió que Dios lo llamó al ministerio, sintió que le cayó una red encima de él. Pero no es así en todos. Primero es una convicción interna. Alabado sea Dios. Y hermano, cuando usted se mueve por convicciones, créame que estará dispuesto a hacer lo que sea con tal de cumplirle al Señor. Diga gloria a Dios. Está dispuesto a renunciar a todo lo que sea con tal de obedecer al llamado. ¿Se da cuenta que primero el llamamiento es una convicción interna? Porque tendrás una disposición. Si hay una convicción interna, te produce una disposición. ¿Para qué? Para dejar lo que sea con tal de obedecer el llamado divino. Eliseo, un muchacho de proyección, un muchacho que no era un vago. No cualquiera tenía 12 yuntas de bueyes. Y muchacho como Eliseo, dedicado al trabajo, con buenos principios seguramente. Pero el día que el profeta fue direccionado, precisamente en el día preciso, pasó el día que estaba arando Eliseo. Y dice la Biblia que el profeta Elías pasó, y no fue que el viento hizo que se moviera su manto, porque el manto del profeta representaba la investidura de autoridad. Y cuando pasó el profeta, el manto de él tocó a Eliseo, y algo pasó en la vida de Eliseo cuando el manto del profeta le tocó la vida. Y la reacción es inmediata. Una convicción profunda que le dice: déjame que me vaya y me despida de mi madre, de mi padre, y te seguiré. Y le dice el profeta: ve, ¿qué te he hecho yo? No fui yo humanamente. Ese yo es que el llamamiento no es por iniciativa del hombre, es porque Dios es el que llama. Y cuando Dios llama, hermano, hay que hacer lo que Dios dice. Gloria al Señor. La persona que ha sido llamada por Dios, entonces también entenderá que requiere de la aprobación de la iglesia. Porque hay gente afuera diciendo: a mí me llamó fue Dios, de manera directa, y yo no tengo que sujetarme a ningún hombre, y me voy para la plaza a predicar, y Dios respalda la palabra porque no es la palabra de él. El error de los hombres es que direccionan la obra de Dios y el actuar del poder de Dios al hombre. No, yo no predico palabra mía, hermano, porque mis palabras solo son vehículos que transmiten ideas, pero la palabra de Dios es espíritu y es vida. Denle ese aplauso si desea hacerlo. ¿Sabe quién pudiera sacar sus credenciales fácil? Y a rato las mostraba, pero él se bajaba al tono de la iglesia. Pablo escribe a los Gálatas y dice: el evangelio que yo os predico no lo recibí por voluntad de ningún hombre. A mí no me lo reveló ningún hombre. A mí me lo reveló directamente Jesucristo. Y claro, en el primer escenario en el que sale el hombre que ha sido llamado por Dios, como Pablo, se fue a predicar, y la gente admiraba y estaba atónita y estaban hasta dudando. Y dice: este hombre está predicando lo que antes perseguía. Y dice que los creyentes también le tenían miedo. Decían: este hombre seguramente está haciendo como una estrategia. Está predicando lo que nosotros predicamos para que nosotros le lleguemos y nos agarren. Y dice que las iglesias le tenían desconfianza. Y estaba, hermano, Pablo predicando, Saulo predicando, y pasó un hombre de la iglesia que era reconocido y un hombre de confianza, llamado
Bernabé. Y lo vio predicando por allá como rueda suelta. Y Bernabé, que era levita, dice la Biblia, tomó a Saulo de Tarso. Camine, mi hermano. Le voy a enseñar por dónde es que es. Alabado el nombre de Jesús. Entonces, el hombre que es llamado por Dios, porque es que, hermano, hay gente que se toma prerrogativas que no son. Y cuando Dios llama a un hombre, hermano, Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. Gloria al Señor. Si no, ¿cuántos predicadores estuviéramos por allá en la calle hasta diciendo disparates y haciendo mercadería aún más? Pero no, el hombre que Dios, mire hermano, si algo imprime el llamamiento de Dios en la vida del hombre que es llamado, es que le hace más extensivo el principio de autoridad. Por eso el hombre que es llamado no solamente se debe a Dios que lo llamó, sino que requiere de la aprobación de la iglesia. ¿Para qué? Para ejercer su ministerio. No puede uno en esto del llamamiento moverse como rueda suelta. La iglesia es fundamental, pues es la que examina y aprueba y envía a través de las autoridades al hombre que es llamado por Dios, y eso lo ha mantenido el Señor hasta el sol de hoy. Gloria al Señor. Yo a veces cuando voy a hablar con las personas dicen, yo tengo un pastor. Yo le explico, ¿y cómo está establecido? ¿Usted ha examinado si está de manera legítima o no? Pues no sé, pero él dice que es pastor. Entonces les enseño del Antiguo Testamento cómo ha sido el orden de Dios para regular, controlar y dar aprobación a todos aquellos que Él llama. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Usted cree que Dios, cuando le dijo a Moisés que bañara a Aarón, allá en un cuarto le dijo a escondidas, o delante de quién? Delante de la congregación? Alabado el nombre de Jesús. Y cuando se murió Moisés y les puso a Josué, él tenía que pararse frente al pueblo, y el pueblo le dijo, haremos todo lo que tú mandes. A donde digas que vayamos, iremos. Eso sí, que estés aprobado, que realmente haya sido llamado. Y la cláusula es solamente que Dios esté contigo, como tuvo con Moisés. Y Dios al que llama lo respalda, hermano. Gloria al nombre de Jesús. El llamamiento no solamente debe ser aprobado por la iglesia y las autoridades de la iglesia. El llamamiento también compromete a toda la iglesia. ¿Escucharon, hermanos? El llamamiento también compromete a la iglesia. Hay un apoyo y una aprobación de parte de ella, porque la iglesia está llena del Espíritu Santo. ¿Usted se acuerda que cuando los 12 apóstoles se les creció la congregación a 12 apóstoles y empezó el conflicto entre las viudas de los judíos y de las griegas, cierto, de los griegos? Y el problema es porque siempre la comida genera problemas. ¿Qué cosa, verdad? Que me sirven poco y me sirven mucho. A él le sirvieron la presa más grande, claro, como son de los judíos. Entonces el día que estaba cocinando fulana de tal o fulano de tal, o el grupo, había ese problema. Entonces estaban mirando a ver quién servía, y empezó la discusión, porque, hermanos, qué problema con los seres humanos: el tráfico de influencias, el nepotismo, la parcialidad.
el favoritismo. Qué vicios tan terribles siempre tiene la administración. Que Dios nos guarde de eso. Gloria al nombre del Señor. Porque esos son vicios que dañan la obra de Dios. Y entonces, dicen los hombres de Dios, no podemos dedicarnos a servirle comida a esta gente, porque el ministerio para que aquel que Dios nos llamó no es para hacerle sancocho para darle a ellos o para hacerle buena comida a esas personas. Nosotros tenemos que dedicarnos a estudiar, a predicar y a orar. Entonces le dijeron ¿a quién? A la iglesia. La iglesia dio la aprobación, porque la iglesia está llena del Espíritu Santo. Y dijeron los hombres de Dios, búsquense a 7 varones. Pero eso sí, no cualquiera. Amén. Tienen unos criterios y unos principios y unas características que entre todos sobresalen. Varones de fe, de sabiduría y llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio. Los 4 puntos cardinales que requiere un buen servidor. Anote eso para que lo estudie. Alabado el nombre del Señor. Diga gloria a Dios. Por esa razón, quien es llamado no puede prescindir de la iglesia en aras de su llamamiento. No es que llegó a la iglesia y el Señor le reveló que lo llamó. Porque la pregunta también es, hermano, ¿y cuándo es que Dios lo llama a uno? ¿En dónde sucedió el llamamiento? Entonces algunos articulan el día que Dios lo llamó a una experiencia personal que tuvieron con Dios. Pero yo les quiero decir que en la teología del llamamiento, el llamamiento no comenzó el día en que Dios le declaró que lo llamó mucho antes. El día que usted llegó a una campaña perdido y le prestó atención al mensaje, ya Dios no lo miró como oveja, lo miró como pastor. El llamamiento no se da después, se da antes. El llamamiento es mucho antes de lo que usted piensa. El llamamiento se da antes de ser usted incorporado al cuerpo de Cristo. Porque en el cuerpo de Cristo no es que Él llega y pone los miembros y se pone a pensar, ¿y qué miembro lo voy a hacer? ¿Y qué función va a tener? Dios, antes de poner al miembro en el cuerpo, ya le ha determinado qué miembro será y qué función será. Y el día que la obra del Espíritu Santo lo sumerge en el cuerpo, ya de anterioridad el Espíritu Santo le hizo llamamiento si es para ser ministro. Solo que en algún momento llega y está metido entre la congregación y no sabe, él se cree oveja sin saber que es pastor. Y está metido entre el rebaño. Pero resulta que como tiene un llamamiento, empieza a funcionar en él las particularidades y las propiedades que da el llamamiento. Entonces el ministro de la iglesia le pone el ojo, dice, este muchacho tiene algunas características distintas. Yo siento, y el Espíritu Santo que le ha dado los dones del ministerio. Porque los ministros, escúchenme, los cristianos tienen los dones para el ministerio cristiano, pero los ministros del evangelio tienen dones del ministerio. Entre los dones funcionales del ministro está el don de discernimiento de espíritu, gloria al Señor, donde comienza a mirar en afinidad por la guía del Espíritu Santo las particularidades que tiene la persona. Y entonces el ministro le pone cuidado y dice, este muchacho tiene algo así como llegó Pablo allá a Listra y vio un muchacho llamado Timoteo. Muchacho ahí, servidor,
Pero cuando el ministro llegó, le puso el ojo y dijo: este muchacho tiene llamamiento. Y daban buen testimonio de él. ¿Quién? La iglesia también había mirado en ese muchacho unas particularidades, y por eso a veces la ancianita se le acerca a uno y le dice: muchacho, cuídese, el Señor tiene un propósito con usted. Y dice, y el que no entiende eso, dice: ay, esta viejita molestando otra vez. Y el pastor entonces le dice al muchacho: hermano, cuídese, no le eche a perder los planes al Señor con usted. No le haga perder los anhelos del Señor con usted. Y él a veces ni sabe qué es lo que le está diciendo. Él cree que es una moto que le va a regalar, porque lo que le está pidiendo es eso. Pero él no sabe que hay algo en él que ya el ministro Dios le dio para que viera. Gloria a Dios. Y la iglesia también está mirando: ese muchacho tiene algo especial. Entonces, a medida que el Señor va revelando progresivamente el llamamiento, Él te lo va declarando, te lo va susurrando y espera que lo interpretes. Recuerde que Samuel era muy muchacho y no interpretaba el lenguaje de Dios, porque Samuel no sabía que Dios lo había llamado mucho antes de estar metido en el vientre, porque fue dado en contra de pronóstico. Pero Dios ya había pensado levantar un buen profeta para reemplazar a Elí, y aunque no estaba ahí, Dios sí lo levantaría. Solo que progresivamente se lo iba declarando. Gloria al Señor. Diga gloria a Dios. Esto es maravilloso. Aquí hay gente que puede ser que Dios llamó. Aquí hay muchachos que Dios llamó al ministerio, que ni saben. Gloria al Señor. Pero mi trabajo como pastor es poner todo lo que tengo a disposición del que Dios ha llamado. Y usted, por su parte, debe poner toda disponibilidad y disposición para obedecer al que lo está llamando. Diga gloria al Señor. Así que el Señor llamó a Saulo, pero también le dijo a Ananías: Saulo se hubiera ido como rueda suelta y hubiera fundado la iglesia pentecostal paulina. ¿Qué le faltaba? Tenía la revelación. Había recibido la revelación directamente de Jesucristo. Gloria a Dios. A él lo evangelizó Jesucristo, imagínese usted. Después de resucitado, Jesucristo evangelizó. Ese es el espíritu de las misiones. En su ministerio terrenal, Jesucristo evangelizó mucha gente. Pero después de resucitado, gloria al Señor, siguió evangelizando. Y hermano, ¿quién iba a evangelizar a Saulo de Tarso? Dígame usted. A ver qué pentecostal o qué creyente de ese entonces se atrevería a evangelizar al que los estaba persiguiendo y cobrando por matar y llevar presos cristianos. Pero como no había y no se podía, en la infinita proyección de Dios, el que pudo evangelizar a Saulo se llama Jesucristo. Así que no hay hombre difícil para Dios, hermano. Para Dios no hay hombre difícil. Alabado el nombre del Señor. Cuando el hombre es tan difícil por el medio circunstancial, entonces Dios interviene de manera directa. Pero de que hace la obra, la hace. A su nombre sea la gloria. Entonces Dios al que llama lo pone bajo jurisdicción. Y le tocó hasta tratar el Señor con el pastor de Damasco. Ananías era el pastor de Damasco y no quería ir a orar por ese hombre. Gloria al Señor. Y Ananías fue a orar por Saulo de Tarso.
Señor, usted sabe que yo creo que diría, si fuera nuestro lenguaje derecho, ese tipo es difícil. Señor, tú sabes lo que has hecho ese hombre contra tu pueblo. Sí, ¿y qué? Es que yo ya lo llamé. Ni siquiera está bautizado, para que sepa que en la teología del llamamiento, el llamamiento tampoco se da ni cuando usted se bautiza en el nombre de Jesús. Es mucho antes. Porque a este hombre lo he llamado para que me sea instrumento útil y llevar mi nombre ante reyes y ante todas las naciones. Vaya y llore por él, porque él está esperando que usted vaya. Y yo le dije que usted iba, porque él ya vio en visión que un hombre llamado Ananías va a hacer el trabajo que le compete como pastor. Y yo no sé cómo entró Ananías al cuarto donde estaba Saulo, si entró temblando o qué sé yo, o pensando, hermano Saulo, le dijo. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Entonces Dios llamó a Saulo, pero también le dijo a Ananías, ministro de Damasco, para que fuera y orara por él, lo bautizara y recibiera el bautismo del Espíritu Santo. Llamó también a Bernabé y también llamó a Saulo y se lo dijo a la iglesia en Antioquía. Capítulo 13 del libro de los Hechos. Gloria al Señor. El llamamiento requiere de una experiencia real con Jesús. ¿Están escuchando? Iglesia, ¿usted quiere que Dios le revele aquí a muchos el llamamiento? ¿Seguro? Yo sí estoy esperando eso. Gloria al Señor. Y en cualquier momento, que no va a ser muy lejos, yo le quiero presentar a usted varios aspirantes aquí en una escuela dominical al ministerio. Y los voy a enviar a la SFON, pero voy a comenzar con ellos mi trabajo personal aquí. Porque no es la SFON, la bimensual que se hace, la que va a hacer todo el trabajo. Yo trabajo con los aspirantes mínimo cada 15 días. Los tengo en un taller conmigo para formarlos, porque yo necesito entregarle a la obra de Dios hombres que le sirvan a Dios con todo el corazón. Si usted está orando al Señor de la mies que dé obreros, hermano, le anuncio que va a haber respuesta en Sierra Maestra, porque Dios nos dará obreros. Aleluya. Al día siguiente del bautismo de Jesús, Juan Bautista señala al Cordero de Dios. Entonces sus discípulos Andrés y Juan siguen a Jesús. Se quedaron con él, es decir, que dialogaron y le conocieron. Al otro día Andrés, muy contento, al primero que se encontró fue a su hermano Pedro y le dijo: hemos hallado el Mesías. En el siglo primero era muy significativo hablar del Mesías entre los judíos. Efectivamente, se habían levantado hombres diciendo que eran el Mesías y muchos judíos lo siguieron, pero resultaron ser impostores. Andrés llevó a Pedro con Jesús, pero Pedro no se nota tan impresionado por haber conocido a aquel sencillo hombre cuyo hermano dice que es el Mesías. Ahora Andrés, Juan y Pedro conocían a Jesús. También otros pescadores se hicieron sus discípulos ocasionales, pero no existía un compromiso y un vínculo real con el Señor. Era un asunto de relaciones de amistad y de creencias religiosas que coincidían, pero no habían tenido una real experiencia que les demostrara que en verdad era el Mesías prometido. Los días pasaron. Pedro y los demás que ya conocían a Jesús en aquel gremio de pescadores lo admiraban como un hombre de autoridad, pero no podían reconocer en él a un maestro de Israel. Por lo tanto, cada uno seguía el rumbo normal de la vida. No estaban dispuestos a desarticular su vida por seguirle.
El versículo 12 expone la razón por la cual Jesús volvió a Galilea. Gloria al Señor. Es decir, que estos hombres ya conocían a Jesús, habían oído hablar de Él, pero no establecieron ningún vínculo de seguirle. Pero Jesús vuelve. Aleluya. Jesús vuelve. Y ahora se los encuentra cerca al lago de Galilea, ahí en Galilea. Gloria al Señor. Cuando oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Y dejando a Nazaret, fue y habitó en Cafarnaúm, la de junto al mar, en los confines de Zabulón y de Neftalí. Ya en Galilea, el Señor primero fue a Nazaret, a su antiguo hogar, pero rechazado allí. Entonces Jesús fijó su residencia en Capernaúm, un populoso y bullicioso puerto pesquero en la costa nororiental del mar de Galilea. En Capernaúm, Jesús se encontró en una ciudad grande, uno de los centros de la vida política y comercial de Galilea, una lonja pesquera a donde acudían muchos gentiles. Aquí el mensaje del reino tendría mejores posibilidades que en Jerusalén, con su orgulloso mundo religioso, o en Nazaret con sus celos locales. Así que Jesús hizo su hogar allí. Aquí el mensaje del reino entonces comienza a decirnos que Jesús comienza a predicar. Los evangelios sinópticos pasan de la tentación de Jesús de manera inmediata a su ministerio en Galilea. Pero desde la tentación de Jesús hasta el comienzo de su ministerio en Galilea hay un año entero. La obra de Cristo en Galilea comenzó a concluir el ministerio activo de Juan el Bautista, que permaneció en la cárcel algo más de un año. Una mañana muy temprano, Jesús se acercó a la playa del lago de Genesaret y la multitud se agolpó sobre él para oír la palabra. Él estaba en pie junto al lago observando algo. Al fin vio dos barcas ancladas a las orillas del lago y dos pescadores estaban lavando las redes. Era Pedro y Andrés. La red que lavaban era una javega de considerable valor y muy grande, lo cual indica que no eran pescadores ocasionales, sino que formaban parte de una empresa organizada. Jesús se subió en una de esas barcas que estaba sola, y preciso era la de Simón Pedro. Le rogó a Simón que la alejara un poco de la orilla, y sentado enseñaba a las multitudes de la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga hacia lo hondo y echad abajo vuestras redes para una captura. Simón le dijo: maestro. Aquí Simón no usó el término arameo rabí, que significa mi maestro, que de forma respetuosa usaban para dirigirse a los maestros judíos, sino que utilizó otro típicamente griego, epistata, que denota un jefe o un comandante. Esta expresión utilizada por Simón es como decirle a una persona: mire jefe, durante toda la noche después de bregar nada hemos pescado, mas como usted insiste, voy de nuevo a echar las redes. La palabra maestro que se usa en este contexto o en este texto no es ningún reconocimiento de Pedro de que Jesús era un rabino, un enseñador de la palabra de Dios. Es claro que Pedro pensaba que Jesús no tenía nada que enseñarles respecto a sus creencias, y mucho menos que podrá enseñar uno levantado entre la carpintería sobre la pesca. Gloria al Señor. Esa frase, no jefe, después de bregar toda la noche nada pescamos, era la forma de hacerle caer en cuenta que ellos sabían de eso,
que sobre pesca nada tenía que enseñarle a ellos. Eran conocedores en ese asunto de la pesca. En el concepto de Simón Pedro, Jesús de Nazaret no sabía nada sobre la pesca. Así que con cierto escepticismo le dice: bueno, pero si usted lo dice, nosotros echamos la red abajo. Cuando lo hicieron, sorpresa, encerraron gran cantidad de peces y la red comenzó a romperse por el peso. Hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a ayudarles, y ambas barcas fueron llenas al punto que parecían hundirse. Cuando Simón Pedro vio el poderoso milagro que había sucedido, tuvo una reacción en la que demuestra su reconocimiento de quién es Jesús. Esa experiencia le cambió la vida. El maestro que él mencionó antes del milagro no es el maestro que ahora está mencionando después del milagro. Alabado el nombre del Señor. La Biblia dice que cayó junto a las rodillas de Jesús diciendo: Señor. Subrayo la palabra Señor. Apártate de mí, pues varón pecador soy. Por el asombro se apoderó de él y de todos los que estaban con él por la captura de los peces que recogieron. Igualmente también de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Ahora le dice: Señor, Kyrios. Pedro estaba avergonzado porque lo que había tratado con demasiada confianza, escuche bien, gloria al Señor, sin reconocimiento de lo que realmente era. Ahora, en otras palabras, anteriormente lo había menospreciado, pero ahora lo reconoce como Señor. Jesús le dijo a Pedro: no tengas temor, desde ahora estarás pescando a hombres vivos. Y después de arrimar las barcas a la tierra, dejando todas las cosas, ¿qué pasó? Le siguieron. Fue después de haber tenido esa experiencia que se revela aún más el llamamiento. Y ahora no hay ni barcas llenas. Ahora no sé qué me arregló el negocio y Dios me está llamando. No, ya Dios hizo algo en él. Y ahora dice la Biblia que dejándolo todo, lo siguieron. ¿Qué harías tú si Dios te llama? Gloria al Señor. ¿Qué harías tú si Dios te llama? Si Dios te dice: ven, sígueme, ¿qué harías? Gloria al nombre del Señor. Y hermano, como el tiempo ya se me acabó, quiero decirle algo. El llamamiento no es solo porque Dios quiera tener una gama de hombres bonitos, bien vestidos, que hablen bien, que muevan masas, que sean elocuentes, que de pronto digan: no, ese hombre sí traza bien la palabra. No. ¿Sabe por qué existe un llamamiento? Porque el llamamiento es la respuesta a la necesidad del género humano. El llamamiento es la respuesta a la necesidad del género humano. Porque todo el que invocar el nombre del Señor será. Pero ¿cómo invocarán aquel del que no han oído? ¿Cierto? ¿Cómo creerán en el Salvador si nadie les ha predicado? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados?
¿Y cómo serán enviados si Dios no los llama? Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, el llamamiento en Sierra Maestra es urgente. Gloria al Señor. Y tenemos una ciudad muy grande, muy grande. Gloria al Señor. Aleluya. Y yo quisiera en esta mañana, póngase en pie, porque este tema lo voy a continuar con los que el Señor haya llamado. Porque este tema no termina ahí. Apenas vamos como por un cuarto del tema. Pero yo quisiera esta mañana, hermanos, que me ayuden a orar para que Dios le declare el llamamiento a los que Él ya ha llamado. Y estoy hablando de los que ya están de este lado. Pero yo también tengo la esperanza. Gloria al Señor. De que allá afuera hay hombres a quienes Dios tiene para ser ministros. Pueden estar allá detrás del container de la basura. Pueden estar metidos detrás de una cesta de cerveza. Aleluya. Yo lo he testificado y lo he dicho, hermano. Por mí oraron muchos cuando estaba afuera. Y la que es mi esposa, desde los 12 años, porque ella creció en la iglesia, le decía al Señor, Señor, le hizo un compromiso a Dios cuando tenía 12 años en un altar, Señor, dame la bendición de servirle y de casarme con un pastor. Y creció así y seguía orando por eso seguramente. Y yo estaba perdido en el mundo. Yo estaba perdido. Ella dice que ella recuerda a un muchacho con el pelo mal arreglado, vestido así extravagante, dice ella, que vino al culto. Ella era la líder de alabanza de esa congregación. Sí. ¿Qué pensaría? No, no puede ser. Pero el día que yo me paré en esa puerta allá afuera a escuchar el mensaje, Dios no me vio como oveja, me vio como pastor. Y sin saber ella, era el pastor que iba a ser su esposo. Entonces yo sí creo, hermano, que cuando yo predico en la calle, cuando yo le predico a un muchacho en la calle, yo no sé si ese muchacho a quien le estoy predicando es un pastor. Ya Dios lo vio, porque Pablo dice, me apartó desde el vientre. Me apartó desde el vientre. Yo creo que Dios tiene obreros y pastores allá afuera, pero no van a entenderlo a menos que le prediquemos este evangelio. Aleluya. Alabado sea Dios. Yo creo eso esta mañana. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios esta mañana, revela el llamamiento. Gloria al Señor, porque seguramente se ha dado, pero no ha sido todavía usted el que ha prestado atención al susurro de la voz de Dios. Y créame, oraré para que el Espíritu Santo, si te llamó jovencito, si te llamó hermano, te lo vaya revelando. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, por obreros. Porque Dios sigue llamando.
Mire usted que ese grupo caminaba, habían oído hablar con él, habían interactuado seguramente, pero nunca le prestaron atención. Pero Jesús volvió de nuevo. Esta mañana Jesús vuelve a hablarte. Alabanzas, alabanzas. Que la iglesia me ayude a pedirle a Dios por obreros en Sierra Maestra. Aleluya. Levante sus manos, acompáñame a orar. Hermano, yo estoy seguro que de aquí vamos a presentar muchos obreros al Señor. Yo estoy seguro que vamos a hacer un día de estos un culto de despedida de obreros. Porque cuando Dios los llama, los forma, los capacita, los prepara, luego entonces hay que enviarlos. Y yo deseo aquí que tengamos esa bendición cuando la iglesia le haga la despedida a los obreros. Que digan: de Sierra Maestra salió la familia tal a pastorear en tal parte. Que de Sierra Maestra salió el obrero para tal parte. Soberano Dios, ayúdanos. Ayúdanos a hacer el trabajo con los que llamaste.